Cada vez que alguien te habla y no lo miras a los ojos, pierdes respeto sin darte cuenta. No porque seas grosero, sino porque esa persona acaba de tomar una decisión silenciosa sobre quién eres y no está a tu favor. Tu mirada está en otro lado, tu mente también. Y aunque creas que es normal, que no tiene importancia, en ese instante acabas de parecer distraído, inseguro o desinteresado. Y lo más peligroso es esto. Tú sigues la conversación como si nada hubiera pasado, pero el respeto ya empezó a disminuir. Hay algo que haces cada vez que alguien te habla. No es agresivo, no es grosero, ni siquiera parece importante. Pero cada vez que lo haces, la persona frente a ti toma una decisión silenciosa sobre quién eres. Y esa decisión no está a tu favor. No volteas a verla mientras habla. Tus ojos están en otro lado. Tu mente también. Y aunque creas que está bien, que es normal, que así es hoy en día, esa persona acaba de perder un poco de respeto por ti. Y tú ni siquiera lo notaste. Porque el respeto no se pierde en un momento dramático, no se pierde con un grito, con una traición o con un error evidente. El respeto se pierde en lo invisible, en esos pequeños gestos que repetimos sin pensar, en esas conductas que creemos inofensivas, pero que hablan más fuerte que nuestras palabras. Séneca paseó su vida observando cómo los seres humanos se destruyen a sí mismos sin darse cuenta, y descubrió algo que incomoda. No es el mundo el que te quita el respeto, eres tú, con tus hábitos, con tu forma de relacionarte, con lo que permites de ti mismo sin cuestionarlo. Hoy vamos a recorrer 7 de esas conductas, 7 formas silenciosas en las que estás perdiendo algo que creías tener asegurado. Y lo más peligroso de todo, ni siquiera sabes que lo estás haciendo. Esto no es un listado, esto es un espejo. Primera conducta: hablar sin ser consciente de tu propia voz. Hay personas que hablan y hay personas que ocupan el espacio con su voz. Séneca lo sabía. La palabra es el reflejo del alma, decía, pero no hablaba solo del contenido, hablaba del cómo, del tono, de la intención detrás de cada frase. Cuando hablas demasiado, cuando llenas cada silencio con palabras, cuando no dejas espacio para que el otro respire, estás diciendo algo. Lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tú puedas sentir o pensar. Y la gente lo percibe. No lo dice, pero lo siente. Y poco a poco deja de tomarte en serio. Porque quien no sabe cuándo callar, tampoco sabe cuándo hablar realmente importa. El respeto no se gana diciendo mucho, está en saber qué merece ser dicho y en tener la fuerza de quedarte en silencio cuando no tienes nada que aportar. Segunda conducta: justificarte constantemente. Cada vez que algo no sale como esperabas, hay una explicación. Cada vez que llegas tarde, hay una razón. Cada vez que no cumples, hay un contexto que la gente no entiende. Séneca fue claro: quien se excusa, se acusa. Porque las justificaciones no defienden, desgastan. Le dicen al otro que no eres capaz de hacerte responsable, que siempre habrá algo o alguien que explique por qué fallaste. Y la gente deja de confiar en ti, no porque seas mala persona, sino porque te volviste predecible, porque saben que después del error vendrá la explicación, y después de la explicación, el mismo patrón. El respeto no se gana explicando, se gana asumiendo. Fallé, lo corrijo, sigo adelante. Eso es lo que separa a quien crece de quien solo sobrevive repitiendo excusas. Tercera conducta: buscar validación en cada conversación. Hay una necesidad que muchos llevamos sin reconocer, la de ser confirmados. Contamos una historia y esperamos aprobación. Damos una opinión y buscamos que alguien nos diga que tenemos razón. Hacemos algo bueno y necesitamos que todos lo noten. Séneca lo llamó la servidumbre del aplauso, porque quien depende de la validación externa nunca es libre. Y la gente lo nota, percibe esa urgencia, esa fragilidad disfrazada de confianza.
Cuando cada conversación que tienes gira alrededor de ti, de tus logros, de lo que hiciste, de cómo te fue, estás pidiendo algo. Y lo que pides no es respeto, es atención. Y no es lo mismo. El respeto nace cuando dejas de necesitar que te vean, cuando eres capaz de escuchar sin competir, cuando puedes celebrar al otro sin sentir que pierdes algo de ti. Cuarta conducta: cambiar de opinión según quien te escucha. Séneca tenía una frase dura: nada es más despreciable que un hombre que cambia según la compañía. Y tenía razón, porque todos conocemos a alguien así. Alguien que es una persona con unos y otra completamente distinta con otros. No estamos hablando de adaptarse, estamos hablando de traicionarte, de renunciar a lo que piensas o sientes solo para encajar, de decir una cosa en privado y otra en público, de reírte de chistes que te incomodan solo porque todos ríen. Y la gente lo percibe, aunque no lo digan. Perciben la inestabilidad, la falta de centro, y dejan de tomarte en serio. Porque quien no tiene una postura clara, tampoco tiene palabra. Y sin palabra, no hay respeto. No tienes que ser rígido, pero sí tienes que ser congruente. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces deben hablar el mismo idioma. Aunque eso signifique incomodar a alguien, aunque eso signifique quedarte solo en una conversación. Quinta conducta: no defender tus límites. Hay algo que confundimos. Creemos que ser amable es decir que sí a todo, que ser respetuoso es no incomodar, que ser buena persona es estar disponible siempre, para todos, sin importar el costo. Pero Séneca lo veía distinto. Quien no sabe decir no, tampoco sabe decir sí de verdad. Porque cuando cedes en todo, tu palabra pierde peso. Cuando aceptas lo inaceptable solo por evitar conflicto, te vuelves invisible. Y la gente no te respeta más por ser accesible, te respeta menos, porque entienden que pueden contar contigo, sí, pero no te valoran, porque lo que está siempre disponible pierde valor. Defender un límite no es ser egoísta, es enseñarle al mundo cómo tratarte. Es construir respeto desde la claridad, no desde la complacencia, porque al final, quien no se respeta a sí mismo, no puede exigir que los demás lo hagan. Sexta conducta: hablar mal de otros en su ausencia. Esto es sutil, porque culturalmente lo hemos normalizado. Hablamos de alguien que no está presente, criticamos, juzgamos, hacemos comentarios que jamás haríamos frente a esa persona. Y lo peor, lo hacemos creyendo que eso nos acerca al que nos escucha. Pero Séneca sabía que quien te habla mal de otros, hablará mal de ti cuando no estés. Y las personas inteligentes también lo saben. Cuando te escuchan criticar a alguien ausente, no piensan qué sincero es. Piensan qué dirá de mí cuando yo no esté. Y pierdes credibilidad, pierdes confianza, pierdes respeto, porque te vuelves alguien inseguro, alguien que necesita rebajar a otros para sentirse en un lugar más alto. Y eso no es fuerza, es fragilidad disfrazada de opinión. El respeto se construye en la lealtad, en defender a quien no está, en no participar de conversaciones que desacreditan, porque tu silencio también habla, y habla más fuerte que cualquier chisme. Séptima conducta: no cumplir lo que prometes. Esto es lo más simple, pero también lo más letal, porque el respeto no se construye con grandes gestos, se construye con pequeñas consistencias, con hacer lo que dijiste que harías, con llegar cuando dijiste que llegarías, con ser, día a día, alguien de palabra. Séneca lo dijo así: la promesa hecha es una deuda contraída, y cada vez que no cumples, no solo fallas, pierdes credibilidad, porque la gente deja de creer en ti, no porque seas malo, sino porque te volviste incierto, imprevisible, poco confiable. Y no importa cuánto expliques, no importa cuánto justifiques, porque al final la gente no recuerda tus razones, recuerda si cumpliste o no. El respeto se gana en lo pequeño, en devolver la llamada que prometiste, en hacer lo que acordaste aunque nadie te vigile,
en ser alguien cuya palabra no necesita contratos porque ya es suficiente por sí misma. Séneca no escribió esto para atacarnos, lo escribió para despertarnos, porque vivimos dormidos en nuestras rutinas, repitiendo conductas que nos parecen normales, pero que nos están costando algo invaluable, la forma en que los demás nos perciben y, eventualmente, la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Porque el respeto no es algo que pides, es algo que irradias y se construye desde lo invisible, desde esos momentos que nadie aplaude, pero que todos registran. Desde esa coherencia que no necesita ser anunciada porque simplemente está ahí. No tienes que ser perfecto, nadie lo es, pero sí tienes que ser consciente. Consciente de cómo hablas, de cómo escuchas, de cómo te relacionas con tus propias promesas y con los límites de los demás. Porque al final el respeto que recibes no es otra cosa que el reflejo del respeto que te tienes a ti mismo. Y si hoy reconociste alguna de estas conductas en ti, no te juzgues, simplemente empieza a cambiarlas, una por una, con paciencia, con honestidad. Porque quien tiene el valor de mirarse al espejo, también tiene el valor de transformarse. Y eso sí merece respeto.